es importante fortalecerlo en un contexto en donde las unidades también a carbón se están retirando, que en parte el mismo retiro de la unidad de carbón hace que se fortalezca un poco el mercado, ¿cierto?, de potencia en cuanto le toca al resto, digamos, pero en el fondo, ¿cierto?, se tiene que fortalecer, ¿cierto?, o diseñar mejor ese mercado para las necesidades que tiene el sistema, digamos, en el futuro, digamos, ¿cierto?, incluso en el presente. Y también lo otro que hay que hacer, ¿cierto?, es que, bueno, hay que dar señales de eficiencia y probablemente, como ya se hizo en la pregunta anterior, hay unidades que no son capaces de contribuir apropiadamente a los desafíos futuros del sistema, digamos, ¿cierto? Y hay que hacer las pruebas adecuadas de esas unidades para saber si son capaces de hacerlo o no, digamos, ¿cierto? Y quizás antes de ver cómo agrandar la torta, lo primero que hay que hacer es ajustar un poco, ¿cierto? Decir, bueno, a ver, quiénes son los que están realmente contribuyendo, ¿cierto?, a la suficiencia del sistema. ¿Cierto? Eso es un factor que es súper relevante, digamos, ¿cierto? Hemos visto, por ejemplo, como te digo, el tema de si uno va a tener un embalse usado para temas turísticos o para tener, ¿cierto?, un embalse para dar potencia al sistema, ¿cierto? En la práctica, si uno mira el despacho, las dos cosas no están siendo muy compatibles, digamos. Ricardo, y bueno, hay otra pregunta más para Jorge, que se las leo a continuación, que dice si, Jorge, si que conoce algún estudio que considere la flexibilidad en el sistema de peak load pricing usado en nuestro mercado y se asegura un mix óptimo de tecnología. Yo creo que tiene igual relación con entender si hay otros mercados en el mundo que utilicen un approach similar a ese, pero esto más que dirigido a algo que está implementado en un mercado es si es que hay estudios o antecedentes que se puedan revisar al respecto. Es decir, básicamente cómo se construyó a ver, ¿por qué? Porque, quizá un poquito antes, ¿por qué nació la señal como administrativa de potencia, ¿cierto?, de los mercados marginalistas? Era cuando habían, ¿cierto?, demanda máxima en el sistema, el precio por energía por sí solo no alcanzaba a cubrir, ¿cierto?, la rentabilidad que necesita, ¿cierto?, los ingresos que necesita una central de picking a instalarse, y había energía no servía. Entonces, uno tuvo que introducir un pago adicional porque en los momentos en que estaba esa energía no servía, históricamente estaba asociado a los escenarios de demanda máxima del sistema. Si uno ve con la inserción de energía renovable, ¿cierto?, eso en el presente y en el futuro no va a ser así, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de energía no servida, ¿cierto?, no va a estar, ¿cierto?, necesariamente, no va a estar en los escenarios de demanda máxima del sistema, va a estar en otros puntos. Entonces la pregunta es, ¿cómo diseñamos un pago? Y en este caso partimos la base, por lo menos en el estudio de la GIZ, ¿cierto?, partiendo del esquema de potencia administrativa o pago administrativo existente, ¿cierto? Decir, bueno, ¿cómo uno diseña un pago que resuelva el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que tengo posibilidades de energía no servidas en otro instante. ¿Cuáles son esos instantes? Bueno, se identificaron, digamos, ¿cierto? Y se diseñó un producto para eso, ¿cierto? Ahora, ese mecanismo, ¿cierto?, desde el punto de vista de cómo se construye la teoría marginalista, funciona exactamente igual que el que era anteriormente, estaba anteriormente. Perfecto. Hay otra pregunta adicional en el Q&A que quizás no está dirigida a nadie, no sé si será más bien comentario o pregunta. Ahí lo aclaró Eugenio, que es pregunta para Jorge. Dice, la flexibilidad aporta la disminución de los costos de operación. En el límite uno podría operar el sistema sin unidades flexibles, sobredespachando, vertiendo en algún nuevo horario, y una unidad flexible permite llevar al sistema a un punto de operación más económico. Entonces pregunta, ¿la prorrata por flexibilidad no debería ir en función del ahorro de costos? Y Dejo igual abierto porque yo creo que es una pregunta conceptual del concepto, o sea, una pregunta más de fondo del concepto de flexibilidad que tal vez Rodrigo también se quiere la comentar. pregunta es cómo uno determina el ahorro de costo, ¿cierto? Entonces, al final, el tema está, bueno, va a tener que tener una línea base para determinar el ahorro de costo y hacer eso alguna prorrata. Lo que estamos diciendo nosotros es que
De la misma forma como estaba determinado, ¿cierto?, el mercado de potencia anteriormente, donde había una demanda máxima, se define, es decir, en teoría, de hecho, en teoría, la demanda máxima, si que uno quiere diseñar hacia la demanda máxima del sistema, en teoría como por diseño, nuestro sistema está tendiendo a ciertas fallas, entre comillas, digamos, porque estamos diseñando al promedio de las 52 horas. Entonces tenemos la mitad de la hora en que, entre comillas, por diseño el sistema debería fallar. Entonces uno debe diseñar hacia un objetivo de LOL, ¿cierto? Entonces acá decimos, bueno, antes diseñábamos la demanda máxima. Y ahí estaba el problema. Ahora el problema está en la demanda máxima, pero no tanto ahí, sino que en la rampa máxima, ¿cierto? Y lo que tenemos que quizás dentro de este concepto, dentro de esta propuesta, así que se adopta, digamos, ¿cierto?, es ponernos de acuerdo en cuál va a ser esa rampa máxima. Va a ser, nosotros pensamos que 1 hora no, es decir, ya 3 horas, como que en 3 horas, por lo menos en el caso chileno, digamos, ¿cierto?, en otros casos es distinto, en 3 horas como que ya uno captura como el 85%, 4 horas 95%, y en 5 horas nosotros vemos que está la rampa máxima del sistema. Ahora, por ejemplo, nosotros nos tocó un desafío súper interesante hace poquito tiempo en un estudio que hicimos en Estados Unidos sobre un sistema de almacenamiento, y allá, dada la dinámica del viento que tenían en el noreste de Estados Unidos, como los factores que influían para diseñar un sistema de almacenamiento eran totalmente distintos, porque el viento no tenía una dinámica quizás tan estacional como tiene quizás acá en Chile, sino que, oye, tenías viento y ¡pum!, de repente se decaía, era como la hidrología, ¡pum!, se decaía, digamos, el viento y tú tenías, qué sé yo, 3 días, digamos, ¿cierto?, en donde en el offshore no tenías viento. Bueno, ahí un sistema de almacenamiento, por ejemplo, de larga duración, de, qué sé yo, 50 horas, un pump storage, agregaba mucho valor y cubría esa necesidad. Entonces, es súper importante ver cómo, ¿cierto?, va evolucionando, ¿cierto?, entre comillas, la interacción entre la demanda y la generación renovable, cuál es esa curva residual que queda, ¿cierto? Y en función de eso te va a ir dando cuáles son las señales de capacidad que uno necesita. En Canadá, por ejemplo, en Quebec, que tiene un sistema muy hídrico, ¿cierto? Ellos, desde el punto de vista de adequacy, diseñan para un objetivo de 2%. 2% la hidrología más de menor recurso. Acá también estamos con la hidrología, el promedio de la toma seca del año, estamos más o menos similar, pero tenemos que ir definiendo ese tipo de objetivos, digamos, como comentaba antes. Muchas gracias, Jorge. Francisco, no sé si hay más comentarios y quizás abrir ya los micrófonos, y para eso les pedimos que por favor utilicen la mano virtual para Sí, iniciar una discusión. Ahí, Pancho, bueno, hay una pregunta adicional que acaba de llegar que yo creo que es relevante. Antes de pasar a los comentarios, la puedo dejar extendida tanto a Jorge como a Rodrigo, porque yo creo que es una cuestión más de base, que a pesar de que originalmente estaba dirigida a Jorge, y que dice, ¿en qué momento definimos el LOL-P, LOL-E o LOL-H objetivo para poder definir la necesidad de productos y megawatts flexibles y de suficiencia? Hoy no tenemos definido eso, impactan ambos mercados, incluso la cuantificación de demanda por servicios complementarios. Sin definir ellos no podemos armar, bueno, aquí dice, el cuento de definir cuánto scarcity hay en el sistema. Entonces, si es que quisieran comentar Jorge y Rodrigo respecto a eso, a la necesidad, si es que hay o no, de definir ese tipo de métricas en el sistema como probabilidad de pérdida de carga, de energía u otra similar. Sí, gracias. Bueno, una cosa que nosotros planteamos en esta mesa es que requerimos una definición de suficiencia. Y en base a esa definición es que vamos a decantar, digamos, los requerimientos de parámetros, de métricas y de estándar que queremos avanzar con eso. Y ahí, según eso, vamos a tener que definir los respectivos, nuevamente, niveles de mejor seguridad o suficiencia que queremos lograr para el sistema, pero va a partir primero que todo con esa gran definición que adoptemos para este mercado. Eso es lo que te quería decir ahora, digamos, con respecto a esas definiciones más específicas que tendrían que desarrollar más adelante una vez que adoptemos la definición, adoptemos también la metodología y veamos qué es lo que requerimos finalmente para hacer el corte y dónde damos la señal, digamos, en qué parte se da la señal de esta curva, de lo que sea,
para que se incentive la inversión o el servicio, digamos, más eficiente en ese punto. Sí. ¿Puedo complementar un poquito? Es decir, pero ahí, es decir, Chile es un país de la OCDE, digamos, ¿cierto? Y uno puede ver organizaciones europeas, norteamericanas, que tienen ya ciertas definiciones. Ahora, esas definiciones no están tan claras. Es decir, una definición que hace la NET, por ejemplo, ¿cierto? En Estados Unidos es un día de falla cada 10 años, y eso se traduce a 0,1 días de falla por año. La mala noticia es que eso no es equivalente a 2,4 horas de falla por año. Entonces, en el fondo, cuando llegamos de días por año a horas de falla por año, tenemos que adoptar un criterio que en realidad no está definido en ninguna parte. Entonces, ahí hay algo donde nosotros vamos a tener que tomar un juicio, ¿cierto? De lo mismo como cuando decimos, oye, ok, es decir, hay ciertas metodologías que se están implementando, está la intención de implementarlas rápido y súper bueno. También, y está la urgencia, digamos, es decir, el sistema necesita flexibilidad. Por ejemplo, uno puede ir a las prácticas internacionales y decir, ok, el LSC se hace así. Ahora, el LSC en todas partes se hace de distintas formas, digamos, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice, no, calculo el LSC, claro, cuando el nombre dice mucho, pero cuando uno entra en los detalles, hay un montón de detalles, digamos, ¿cierto?, que hay que tener en consideración y, bueno, ver cómo lo hacen en Mysore, cómo lo hacen en California, las simplificaciones que toman. Las simplificaciones también son importantes para que estas cosas sean procesables, digamos, ¿me entendió? ¿No? Sí, eso también es importante y los otros mercados lo han hecho así. Ahora, yo siempre me pregunto, bueno, ¿para qué calculan después el LSC si al final de todo llegan a una prorrata? ¿Entendido? ¿No? Ese es un tema que es un poco debatible, pero la definición de los estándares en otros países está, y hay que ver cómo nosotros adaptamos ciertas cosas a las necesidades particulares que tengamos nosotros. Uno de los desafíos, por ejemplo, más importantes que yo creo que tiene Chile es, ¿vamos a definir objetivos de adequacy zonales o no? Eso es súper importante. Los americanos son como medios paranoicos, bueno, definen ciertos objetivos de adequacy zonal y capacidad de transferencia por zona. Nosotros tenemos un país que es muy largo. Entonces, ok, vamos a dar una señal un poco zonal de potencia o vamos a dejar que esto se desarrolle solo, digamos, ¿cierto? Eso es un punto que es bastante relevante porque las capacidades de transferencia entre los subsistemas está la intención de que sea limitada, ¿cierto? La ley dice que hay holgura de transmisión, pero en la práctica no la hay, digamos. Entonces tenemos que también definir un poco eso, sobre todo si estamos retirando centrales a carbón localmente, que son importantes para los sistemas zonales. Gracias, Jorge. Antes de empezar a dar la palabra, quiero aprovechar de mencionar los comentarios que están escritos por el chat, pero para tenerlo como antecedente y que todos lo tengan a la vista, porque da cuenta de distintas visiones que justamente forman parte de esta mesa de trabajo, y creo que es importante que todos lo tengan en consideración. Por ejemplo, uno de los comentarios menciona que uno de los elementos relevantes que tiene el pago de suficiencia y que mencionan que debería traspasarse a la metodología que se agrega de flexibilidad, tiene que ver con el monitoreo. Ya no solo con el concepto de IFOR, sino que se menciona ahí con otro parámetro que ajusta el pago de flexibilidad en base al comportamiento real de las unidades, digamos, incentivando a que la prestación sea efectiva. Otro comentario que aparece acá, que tiene relación con lo que mencionaba Jorge en su presentación, la compatibilidad entre el esquema de potencia y otros mercados, ¿cierto? Como evitar dobles pagos y las interacciones entre los mercados. Se menciona que cada tecnología, lo que aporta o no al sistema, no solo depende del mercado por potencia. Hay interacciones, obviamente, entre energía, servicios complementarios y el pago por potencia. Otra de las opiniones que aparece, que justamente alguien preguntaba en el chat a Jorge, alguien menciona que tal como están planteados los servicios complementarios no dan una señal suficiente para invertir. Por lo tanto, uniendo los requerimientos de suficiencia y flexibilidad se pueden obtener ambos como un incentivo a una única inversión. Y finalmente hay un comentario que dice que existe una evidente distorsión respecto a la señal de precio y repartición de ingresos. Todo eso dicen la sobreinstalación ineficiente que hoy día se observa, y que por lo tanto un periodo de transición demasiado largo lo que va a hacer es prolongar esa distorsión. Entonces, no perder a la vista que la señal de precio ha estado sujeta al menos a revisiones cuadrienales, donde el precio puede cambiar significativamente, y eso demuestra en el fondo que las transiciones pueden no ser tan largas. Eso en mención al comentario que hacía Rodrigo de la necesidad de que un nuevo esquema de potencia tenga un régimen transitorio, un comentario que llegó desde el chat.
Y dado lo anterior, quiero dejar el micrófono abierto, ya tenemos la mano de Sí, una Rodrigo mano Quintero levantada. levantada. Exacto. Darte un minuto, Rodrigo, para que puedas hacer tus comentarios y también el resto de los panelistas si es que quieren hacer alguna intervención sobre las presentaciones que vimos hoy día. Rodrigo. Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos bien. Qué bueno, bueno, gusto saludarlos a todos. Mira, en relación con esta propuesta que hizo Inodo en su momento y que es bien interesante, y que alguna vez también conversamos con Jorge, yo quería manifestar alguna duda en relación al concepto en general de mezclar la suficiencia y la flexibilidad. En particular, no me queda claro, por ejemplo, que el país va a requerir uno más que otro, ¿ah? Y la metodología pareciera como tratar de asignarle a uno una parte de la remuneración y quitarle al otro. Me parece que probablemente, y sobre todo si vamos a estar entrando en un régimen de descarbonización acelerado, o si queremos hacer eso, y nos imaginamos que van a ir desapareciendo del sistema plantas a carbón, eventualmente plantas a gas también, que vayan terminando sus días útiles, y creo que es probable que y si además no queremos seguir dando incentivos a la generación a diésel, por ejemplo, me parece que esa combinación podría generar una necesidad de suficiencia importante en paralelo con la necesidad de flexibilidad, no en vez de. Son dos productos que contribuyen a la confiabilidad, me parece, en distintos momentos del tiempo. Entonces, un poco quería plantear esa duda. También no sé si podríamos quedar, por ejemplo, con un producto que generara una señal que no sirviera ni para lo uno ni para lo otro, digamos. ¿Ah? Entonces, eh, esa es un poco la preocupación que quería plantearles. Yo creo que parece que hay tecnologías nuevas como las baterías y las centrales de bombeo que han estado postergadas mucho tiempo, que podrían aportar los dos productos, digamos, y podrían eventualmente beneficiarse y tener señales mucho más robustas para invertir si existieran, entre comillas, dos señales tal vez mejor asignadas, a lo mejor la misma plata, pero mejor asignada en vez de repartir de esta forma que parece un poco también limitada por la regulación actual, ¿no? Pareciera que ese también es un punto de partida que usa Jorge. Esa es una reflexión que quería compartir nomás para que lo tuvieran en cuenta. Muchas gracias, Rodrigo. Además, recordarle que use la mano virtual, ¿no es cierto?, para poder hacer sus comentarios. Mientras... ¿Dónde está la mano virtual? ¿Pregunta? Depende del formato que estés usando, pero si quieres hacer algún comentario, Rodrigo, Sí, vamos a aprovechar de darte la palabra enseguida. Ya, gracias. Sí, no, un poco relacionado con lo que decía Rodrigo respecto de lo que queremos, reconocer y remunerar y generar un mercado, ¿cierto? Hoy día la flexibilidad se está viendo fuerte o se nota mucho más con la penetración de energía renovable variable. Y para eso, y quizás siempre ha estado, digamos, pero los efectos han sido menores y no han sido tan cruciales como están siendo hoy y van a ser más adelante. Y nosotros, en ese sentido, en algún momento hicimos un estudio muy acabado con consultoras internacionales y nacionales, con PCR y Moray Energy, donde está Rodrigo ahí, y efectivamente ahí dimensionamos un poco el tema de la flexibilidad asociada a mayores ciclajes, el sentido de apagado, a esos costos que se están generando, o que los incurren los agentes que dan estos servicios, ¿cierto? Ya vemos hoy día servicios, no están reconocidos, pero otorgan esa característica, pero que no se remuneran y que son, o pueden llegar a ser significativos dentro de los costos totales del sistema. Y en ese sentido, si queremos mayor penetración de energía renovable variable, y vemos que la tendencia es esa, y todos queremos más energía renovable, por supuesto, tener menores emisiones, cumplir con las metas de carbono neutralidad planteadas al 2050, quizás antes,
sería súper destacable, pero para eso necesitamos hacer este trabajo de distinguir efectivamente qué es lo que está costando, y en ese sentido generar las señales para que uno se reconozca, otro se remunere, y lo otro que se incentive, si es que es necesario, la mayor inversión en ese tipo de servicios para que nuevamente la matriz se desarrolle como queremos que se desarrolle, en base a energías renovables. Muchas gracias, Rodrigo. Y ahora le doy el pase a Rodrigo Moreno, y después Carlos Finat. Sí, muchas gracias. Primero quería confirmar que se escucha. Sí. Sí, estoy con un micrófono nuevo. Mira, mi pregunta es más bien para Jorge, aunque yo creo que es lo suficientemente amplia como para que también Rodrigo pueda reaccionar. Y se refiere al diseño de mercado asociado al pago por potencia o al pago por capacidad. Y a la correctitud que tiene que tener desde el punto de vista de un diseño de mercado. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que los pagos por capacidad básicamente nacen por la necesidad de complementar los pagos del mercado de corto plazo para poder remunerar un parque óptimo, porque nosotros sabemos que un parque óptimo, digamos, si vende energía y digamos, trata de cubrir todos sus costos con esas ventas de energía, eso no es posible, ¿cierto? Entonces tenemos este pago complementario que justo remunera un parque óptimo, y un parque que no es óptimo, de hecho, no lo remunera, y ahí está la señal correcta, digamos, ¿ya? Por eso es importante que estos pagos de largo plazo con los pagos de corto plazo estén en perfecta sincronía. Dicho eso, cuando planteamos reformar los pagos de largo plazo, los pagos asociados a la capacidad, lo que no entiendo bien es cómo este sincronismo o esta necesidad de analizar los mercados de corto plazo, cómo eso cómo se ha hecho, si se ha hecho, ¿ya? Porque si de hecho aplicara lo que les acabo de decir, en el sentido en que los pagos por capacidad debiesen ser un complemento a los mercados de corto plazo, y ahí nosotros hablamos del missing money. ¿Cuál es el missing money que no está reflejado en el corto plazo, y eso entonces es lo que remuneramos en el largo plazo? ¿Cómo eso cuadra aquí? O sea, ¿en qué medida hemos hecho el ejercicio de tratar de entender cuáles son estos pagos de corto plazo, incorporando los servicios complementarios y incorporando también lo que el mismo ministerio ha dicho, que se van a reformar estos pagos o estos mercados de corto plazo para incorporar ciertas atributos de flexibilidad? Y yo entiendo ahí que hay todo un plan para efectivamente mejorar las señales de corto plazo, y yo entiendo que esas mejoras van a ir en pro de incentivar precisamente estas tecnologías flexibles. Entonces, ¿cómo hemos en fondo sincronizado, o cómo este programa de reforma que está planteando Jorge en este caso, cómo eso conversa con el mundo del corto plazo? Porque, como decía, debe haber una sincronía ahí, y en el fondo estos mercados de largo plazo van a cubrir ciertos costos de un sistema óptimo que no se remuneran por el corto plazo. Eso. Gracias, Rodrigo. Carlos Finat. El micrófono, ahí está. Oye, gracias al Ministerio Nacional de Energía y al expuesto. La verdad que las exposiciones creo que han sido muy buenas, muy ilustrativas, y que además hacen pensar mucho. No creo que ninguna de ellas pretenda de verdad establecer cosas definitivas, sino que más bien aportar elementos a la discusión, y creo que en ese sentido ha sido extremadamente rico. Y yo quisiera comentar lo siguiente, que tenemos la oportunidad de revisar desde cero el concepto de remuneración de potencia, lo cual no significa la necesaria obligación de modificar lo que se haya hecho. Insisto, es la oportunidad de revisar desde cero, ¿verdad?,
ya que ese análisis en el pasado realmente que yo recuerde no se ha hecho. Creo que es necesario ligar el pago por capacidad más allá de este pago administrativo, ¿verdad?, con las necesidades del sistema, para que tenga una significancia física, ¿verdad?, en relación al desempeño que se pide del sistema eléctrico. Creo que eso se puede hacer relativamente rápido, creo que hay experiencia internacional y de ahí la consulta que yo hacía, ¿verdad?, y por supuesto aprovechando las competencias de nosotros, digamos, los ingenieros chilenos, entre los cuales yo me incluyo. Pero la experiencia internacional es importante, porque también, así como puede recomendar vías de acción, también puede ser una razón para no hacer las cosas, alguna experiencia. Y agregando a eso, obviamente, el sentido común de que sean mecanismos de la suficiente simplicidad como para que la señal que se quiere mandar sea fácilmente entendible e interpretable por los inversionistas. Y finalmente un comentario, ¿no? Es que creo que es recordar, bueno, tener súper presente que buena parte de las necesidades de flexibilidad del sistema no proviene por imposiciones de las tecnologías, sino que proviene de decisiones del coordinador sobre la base de su obligación de operar el sistema a mínimo costo y dado un nivel de seguridad prefijado, ¿no? Entonces creo que en ese sentido una conversación sobre la relación causa-efecto necesita ir un poquito más profundo de lo que al menos lo hemos escuchado, creo, en esta ocasión. Eso, gracias. Muchas gracias, Carlos. De ahora el pase a Carlos Cabrera. Muchas gracias, Marco. Aprovecho un saludo a todos de los que estamos en esta mesa. La verdad es que yo tengo un par de preguntas y algunos comentarios. Yo creo que lo primero, y en base yo creo que al buen raciocinio que tuvo Rodrigo Quintero, tenemos que definir muy bien qué vamos a hacer con la señal de potencia y con la señal de flexibilidad. Yo creo que estamos en la segunda jornada de esta mesa y yo siento que todavía está esa duda y no hay un camino concreto. Entonces yo creo que es importante, muy importante, que definamos eso para poder aprovechar lo que nos va quedando de discusión. Es una materia que debemos definir un camino y en base a eso, ¿cierto?, siguen las siguientes discusiones. Me parece de una relevancia muy, muy importante para que todavía ese tema esté abierto. Y me parece que lo que ha hecho el estudio INODU, ¿cierto?, es que en el fondo transmite una preocupación y nos están diciendo, oye, la flexibilidad necesita una señal de largo plazo para que la inversión llegue y recibamos flexibilidad del sistema, y se usan, ¿cierto?, una de las pocas señales de precio a largo plazo que tenemos ya, que es la potencia y suficiencia. Entonces yo creo que o la flexibilidad se queda en la potencia o buscamos otra señal de largo plazo, pero es un tema que tenemos que definir, porque si no la discusión vamos a perder mucho tiempo en cerrar ese tema. El otro tema, en la mesa pasada yo propuse, ¿cierto?, que este tema del pago administrativo de la potencia, busquemos de alguna u otra forma tenga un porcentaje, ya sea parcial o total, de relación con la operación real del sistema, ¿ya? Y me encontré con la respuesta que aparentemente ese tema está en la ley, y el pago por potencia debe ser administrativo. Entonces, ahí la invitación es buscar de alguna forma de introducir señales de capacidad efectiva o de aporte efectiva de las unidades en el tema del pago de la flexibilidad, porque no puede ser una señal administrativa. Eso es lo que les quiero decir de manera indígena. Y por último, he echado de menos la flexibilidad, lo cual me parece muy oportuno, pero también debemos incorporar, ¿cierto?, la componente de sostenibilidad, ¿cierto? Estamos limpiando la matriz y la verdad es que es ideal dentro de las tecnologías que existen que esa limpieza, ¿cierto?, o ese aporte de flexibilidad y suficiencia, ojalá se haga con tecnologías que sean limpias, para decirlo en términos generales, porque si no, ¿cierto?, estamos queriendo limpiar la matriz con la señal de energía y podemos caer en la señal de potencia y de flexibilidad, volviendo a ensuciar la matriz. Entonces, es importante que el reconocimiento de potencia y de flexibilidad también tenga esa señal dentro del cálculo. Muchas gracias, Carlos. Francisco Muñoz. Muchas gracias. Bueno, yo quería complementar la pregunta que hizo Rodrigo Moreno, dirigida a Jorge Moreno, respecto al tema del missing money.
quería elaborar un poco sobre eso. ¿Qué pasa si en el mediano plazo se mejoran las señales de corto plazo de nuestro mercado? ¿Qué pasa si se aumenta la granularidad del cálculo de precios? Que los precios se calculen con software y no en base a la curva de orden de mérito. Si es que, no sé, eventualmente se agregan curvas de demanda de reserva operativas para mejorar scarcity pricing, sin que eso implique abandonar un mecanismo de capacidad, que es un poco la tendencia en Estados Unidos. ¿Cómo garantizaríamos que al implementar estas medidas de pago administrativos por flexibilidad a largo plazo no resulten en un doble pago? ¿Se ajustarían los parámetros después en base a las nuevas señales de precio? Y respecto a la cita de lo que está pasando en California, los recientes eventos de corte de suministro por la ola de calor, solo quería hacer notar que la recomendación del Market Surveillance Committee de CAISO fue simplemente mejorar los mecanismos de scarcity pricing. ¿Ya? Ese es el informe, ¿ya? de la comisión. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Francisco, quizás darle el paso a Jorge y a Sí. Rodrigo por algunas preguntas que surgieron, tanto de parte de Rodrigo Moreno, de Francisco Muñoz, relacionadas justamente con esto, cómo conversa entonces la mejora de las señales de corto plazo. Y yo creo que la pregunta ahí planteada es, a propósito de algunos comentarios que llegaron por el chat, ¿esas mejoras son suficientes? ¿Es lo único que requería el sistema y desaparece el problema del missing money problem? ¿O en realidad algo más requiere el diseño de mercado? Jorge. Sí. Hay varias preguntas, voy a tratar de responder algunas, no sé. Veamos. Bueno, primero el mix óptimo, ¿cierto? Un poco que hablaba Rodrigo, digamos, ¿cierto? Que nos gusta cuando vemos una situación estática, digamos, ¿cierto? En un libro, digamos, pero en la realidad el mix óptimo no existe, digamos, ¿cierto? Los activos, independiente de la señal de potencia, los activos duran más de 20 años, hay cambios tecnológicos ocurriendo que son importantes, digamos, ¿cierto? Y los ajustes son difíciles, digamos, ¿cierto? Y también uno tiene que considerar que los inversionistas no se coordinan, tienden a sobreinvertir cuando los precios están altos y tienden a subinvertir cuando los precios están bajos. Entonces, la preocupación un poco por el mix óptimo, creo que al final, yo creo que lo más preocupante hoy día, digamos, ¿cierto? Es decir, ok, como tenemos una señal eficiente donde no haya dobles pagos, sea estable y contribuya, ¿cierto?, a un problema que tiene el país hoy día que es bien importante, que es el retiro de las centrales de carbón, ¿cierto? Es decir, esas centrales de carbón, cuando se retiren, ¿cierto?, o se vayan retirando, van a necesitar que sean no complementadas, digamos, ¿cierto? O sea, se agregue nueva capacidad, y esa nueva capacidad que se agrega al sistema se tiene que agregar oportunamente, ¿cierto? Y tiene que tener ciertas características de flexibilidad o de complementariedad con la energía, no solamente con la energía renovable variable, por eso también puse el caso de la complementariedad con la generación hidroeléctrica, ¿cierto? Entonces, hay un punto ahí. Nosotros pensamos que desde el punto de vista del diseño, ¿cierto?, que planteamos, digamos, ¿cierto?, cumple ciertos requerimientos, digamos, ¿cierto?, para que en la teoría, digamos, como en la foto, uno pueda llegar a un mix óptimo, pero llevándolo, ¿cierto?, a, entre comillas, ¿cierto?, que este periodo de escasez va a estar en la rampa, ¿cierto? Una rampa persistente. Ahora, ¿cómo uno separa un poco estos mercados para decir, oye, que no hayan dobles pagos? Lo que hicimos nosotros en el informe de GIZ y después tomó un poco también la estrategia de flexibilidad, es que decir, mira, hay dos tipos de flexibilidad cuando estamos hablando de flexibilidad. Hay una necesidad de balance, que es los servicios complementarios, y otra que es asociada a la variabilidad del sistema. Tienen características y resuelven problemas distintos. ¿Ya? Ahora, ojo, una unidad como que no puede estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Una unidad cuando, y lo hemos visto ahora en el funcionamiento del mercado de la oferta de los servicios complementarios, una unidad cuando te hace una oferta de control secundario, frecuencia, digamos, hacia arriba, tiene que reservar esa capacidad. Entonces después tú, si ya la tienes definida en el despacho, no la puedes usar, ¿cierto? En el fondo no la puedes usar para dar el pique cuando más se requiera, digamos, porque tiene que estar dando reserva. Entonces, pero hay que incentivar a que esas unidades se instalen en el sistema y necesitan una señal un poco más estable.
Ahora, todas estas mejoras del costo marginal que menciona Francisco son importantes y críticas, digamos, ¿cierto? Y se están haciendo en otros mercados, se tomó un camino de también hacerla acá en Chile, ¿cierto? Pero al final no son suficientes, ¿cierto? Al final se requiere una señal, ¿cierto?, de mayor, entre comillas, ¿cierto?, estabilidad, ¿cierto?, para los inversionistas, y uno de los mercados más liberalizados, digamos, ¿cierto?, que hay hoy día, digamos, ¿cierto?, uno podría decir que el mercado de Texas, ¿cierto? También, es decir, también se está viendo allá, digamos, ¿cierto? Si bien los precios allá alcanzan, qué sé yo, $2.000, $3.000 por megawatt hora, ¿cierto? Al final, si uno va y habla con inversionistas en esos mercados, digamos, ¿cierto?, dicen que esa señal de volatilidad no es suficiente para invertir en estos nuevos activos, ¿cierto?, y hacer que eso sea tan bancable. Entonces, pensamos nosotros ahí que la señal de potencia en su forma, digamos, que sea, digamos, ¿cierto?, tiene que existir, ¿ya? Eso un poco. Ahora, respecto también al comentario de California, bueno, eso simplemente yo lo diré más que para decir que allá era, ¿cómo se llama? Un desafío, digamos, simplemente es mejor mirar lo que quizás está escrito después cuando compartan la presentación. Y lo que me llamó la atención de esa noticia de prensa es un poco cómo está escrita la noticia, es que cómo se da una secuencia de eventos, ¿cierto?, que hace que al final el sistema falle, ¿ya? Y eso es súper importante. Por ejemplo, en el caso de Chile, ¿cómo podría darse esa secuencia de eventos en ciertos momentos? Verano, año seco, control de cota de embalse, entonces, bueno, un embalse tiene que respetar, digamos, ¿cierto?, la cota turística, entonces cuando se requiere que se despache, no se va a poder despachar, digamos, ¿cierto? Coincidente, por ejemplo, con centrales térmicas en el norte, alta temperatura al final de la tarde, justo al momento de la rampa, ¿cierto? Tiene que cumplir de ese 90, ¿cierto? No puede después, ¿cierto?, rampar todo lo que es necesario, digamos, ¿cierto? Porque no puede sobrepasar la agua de descarga, digamos, ¿cierto? Y viento cayendo, coincidente con el sol, ¿cierto? Y quizás justo la unidad que tenía que partir, no partió, o se retrasó. Bueno, es una secuencia de eventos que se empieza a dar, digamos, ¿cierto? Que las causas para que eso dé están identificadas, y la pregunta es si queremos diseñar el sistema para eso, es decir, al final, queremos diseñar el sistema para que tenga ese tipo de, uno mal dicho, falla, digamos, porque no es una falla. El sistema va a estar hecho para que se comporte de esa manera, entre comillas, falle cuando eso ocurra. Eso no es que el sistema falle, el sistema fue diseñado para eso. Entonces, queremos diseñar ese sistema que esté ante esas condiciones un nivel de vulnerabilidad mayor, o queremos diseñar otro tipo de sistema. Y esas son un poco las cosas que tenemos que ver. Y también ahí yo lo reconozco. Quizás estas metodologías, cualquiera sea, LSC o todas estas cosas, todavía no consideran apropiadamente esas como dinámicas, ¿cierto? Por eso nuestro foco, por ejemplo, en decir, oye, algo incluso más simple, para ver que esta torta se asigne mejor lo primero que hay, decir, oye, miremos y pensemos qué es lo que es un estado deteriorado, digamos, ¿cierto? Y cómo eso afecta a las centrales, ¿cierto? Eso es algo que lo tiene que hacer permanentemente el coordinador. Nosotros pensamos que eso se está haciendo de manera incompleta y se puede mejorar, introduciendo mejor ahí se pueden introducir bastantes señales, ¿cierto?, de eficiencia también. Eso. Gracias, Jorge. Me gustaría aprovechar las preguntas que hizo tanto Rodrigo Moreno como Francisco Muñoz respecto a qué pasa si es que efectivamente mejoramos al máximo, estrujamos las señales de corto plazo desde el punto de vista de cómo se determinan, con qué modelo, etcétera. Si eso sería suficiente, por ejemplo, para cubrir entonces todos los requerimientos que estamos viendo, tanto de flexibilidad como eventualmente incluso suficiencia. Quería preguntarle a Rodrigo la visión desde el lado de ustedes. ¿Ustedes creen que mejorando al máximo las señales de corto plazo es suficiente, se resuelve el problema, o eventualmente es necesario hacer algo adicional? Bueno, eso habría que verlo una vez implementadas las mejoras y ver cómo se comporta el sistema. Pero sin duda que hay que estar evaluando permanentemente, efectivamente, si todas las señales están siendo correctas, en el sentido de que los agentes estén recuperando sus costos y se estén transfiriendo eficientemente también las responsabilidades. Es una pregunta bien difícil, como yo creo que aquí hay muchos más expertos que eventualmente pueden hacer desarrollo y ver
al menos desde el punto de vista conceptual, si es que este mejoramiento en las señales de corto plazo son suficientes. Me da la impresión de que siempre van a quedar cosas porque el sistema es tan imperfecto, digamos, o no se ajusta efectivamente a lo ideal que uno quisiera que se comportara o como estaba expuesto en los papers. Por lo tanto, siempre van a haber quizás cosas complementarias que hay que definir. Y por eso nosotros al principio definimos de que cuando se defina lo de suficiencia, esto tiene que ser consistente, coherente y complementario al resto de los sistemas, cosa que entre todos, se desarrolle un modelo global que sea seguro, confiable y sustentable. Y obviamente que sea, que sea una de las grandes características, que sea eficiente en el sentido de que se reconozcan los costos y se transfieran correctamente. Quisiera también hacer mención a algo que mencionó Carlos Cabrera respecto del futuro de la señal, ¿cierto? Esto de cambiarnos quizá o repensar la señal administrativa, pasar a algo más de el aporte efectivo. Efectivamente, bueno, esto hay que seguirlo conversando, hay que seguir viendo cómo se desarrollan también las otras señales del mercado, de energía sobre todo, para ver si en algún momento de nuestro futuro vamos a hacer grandes reestructuraciones mucho mayores, mucho más profundas de nuestro sistema, de nuestro mercado. ¿Ya? Y ahí eventualmente surge la idea de quizás irnos también a ofertas de potencia, eventualmente, no sé, eso va a depender un poco de las decisiones que se tomen más a futuro. Y con respecto al privilegiar ciertas tecnologías, yo creo que el mecanismo tiene que ser neutro desde ese punto de vista, y lo que tiene que estar orientado es a reconocer el atributo que se requiere del sistema. Y si eso puede ser prestado por una tecnología más eficiente, más sustentable, menos contaminante, que compita con otra que no tiene esas características, va a ser una solución de mercado finalmente. Eso no más. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, Carlos Cabrera levantó la mano, pero me parece, si que me confirman internamente que, no sé si Renato, había alguien Francisco, más, Renato Augusto parece que había intentado sí. levantar la mano, ¿no? Sí. Renato, si es que estás por ahí. Sí, estaba desbloqueando el micrófono. Perfecto, adelante, Renato. No sé si se escucha. No, Sí, mira, yo estaba con interés atendiendo que tanto algunos de los expositores como algunas de las preguntas que se han hecho han insistido en esto de evitar el doble pago. Entonces, si uno se da cuenta de que cuando uno coloca señales de largo plazo, ahí me voy a referir básicamente al tema del largo plazo, y uno dice, mire, es necesario distinguir un producto que se llama suficiencia, y eventualmente vamos a necesitar también incentivar que haya máquinas flexibles. Uno, cuando se decide el regulador a incorporar estos incentivos a través de definir atributos, en el fondo está lo que está haciendo es incorporar cargos que se denominan administrados, o sea, de alguna manera está planificando, entre comillas, y visualizando el futuro respecto de la necesidad de que exista determinada cantidad de suficiencia y de flexibilidad en el sistema. Ahora bien, la alternativa a esto es dejar que mercados totalmente libres, también se ha mencionado por alguien acá en las intervenciones que ha habido, que sea el mercado el que despeje esto. Hay países que han optado, por ejemplo, bueno, cuando la flexibilidad es una cuestión tan marcada como necesidad, y partieron el mercado de generación. Hay países que optaron por dejar libre el tema, no tener un cargo administrado de suficiencia. Pero, y ahí entonces, bueno, el mercado despeja el tema. Lo único, eso sí que hay que tener presente, que eso son señales inestables. Ahí también alguien mencionó ahí que basar solamente en el mercado el tema de la suficiencia no va a dar suficiente estabilidad para que se desarrollen inversiones. Bueno,
En el caso que haya que tener suficiencia y flexibilidad, si esto se dejara al mercado, el mercado no va a remunerar, no va a haber doble pago, ¿no? De alguna manera se va a despejar esto. Pero este dilema en realidad volvería a ocurrir, porque en realidad uno no tendría la estabilidad suficiente ni en el cargo, ni en la suficiencia, ni en la flexibilidad, como para que el sistema se desarrolle sin tener déficit en el largo plazo. Entonces, en el fondo, el dilema al cual vamos a estar enfrentados, si vamos a tratar de incentivar esto con señales de largo plazo, es tener un buen regulador que esté haciendo bien estos análisis prospectivos, que son como análisis de planificación de largo plazo. Uno está visualizando, por ejemplo, la necesidad de tener, qué sé yo, 6.000 a 8.000 megawatts de capacidad de absorber rampas, ¿no es cierto?, en el año 2030, que es un poco el resultado que tuvo la Asociación de Generadores cuando hizo el estudio con PCR y con Rodrigo. Entonces, bueno, esa necesidad prevista lleva a que haya que definir eventualmente en algún tiempo más un cargo por flexibilidad. Pero lógicamente que hay que entender de que si de repente empieza a ponerse demasiado flexible el sistema, bueno, eso habría que irlo moderando. Y lo mismo pasa con el cargo de suficiencia. O sea, para concluir, pienso yo de que en realidad esto hay que administrarlo bien. Y es la única manera de, si los estudios se hacen bien, de evitar que hayan cosas que se estén doble pagando. Eso es lo que yo pienso. O sea, en el fondo, pensar de que creo que es mejor por estabilidad irse a los cargos administrados y no dejar todo en manos del mercado. Pero como cargos administrados hay que definirlos bien, hay que hacer los análisis prospectivos bien hechos y con suficiente anticipación para ir tratando de ver las circunstancias en que va a estar el sistema, tomar en cuenta todas las cosas que dice Jorge, como para definir las necesidades, ¿no es cierto?, y los límites que uno va a tener para tener un sistema confiable, seguro, etcétera. Eso. Muchas gracias, Renato. Y le damos el último pase a Carlos Cabrera antes de cerrar la sesión de hoy. Carlos. Muchas gracias, Francisco. Súper breve, y yo creo que en línea un poquito con lo que está mencionando Renato. Bajo este supuesto que las unidades, ¿cierto?, van a tener mezclada la señal de suficiencia y flexibilidad, ¿cierto? Y Jorge fue súper claro que una unidad, su potencia máxima, la puede dividir en una parte en suficiencia y otra parte en flexibilidad. Mi pregunta para Jorge es qué está pensando con el precio. ¿La señal de precio pretende que sea la misma, la de suficiencia o flexibilidad? ¿O tú, Jorge, estás pensando tener una señal de precio distinta para la potencia y para la flexibilidad? Y con eso se podría recoger un poco lo que plantea Renato, es decir, oye, en cierto instante o en ciertas épocas del sistema se puede requerir más flexibilidad o menos suficiencia y viceversa. Entonces, la pregunta es, considerando esta mezcla de conceptos entre potencia y flexibilidad, ¿qué es lo que estás pensando para el precio? ¿Va a ser el mismo o lo estás pensando separado? Sí, es una pregunta difícil, Carlos. Es decir, el informe de la GIZ, y bueno, Francisco Martínez quizás sabe, en el fondo, cuando partimos el estudio y uno vea los términos de referencia y el tiempo que había para hacer, lo que se hizo era bien distinto a los términos de referencia y en 3 meses. Ahora, independiente de eso, si uno mira lo que nosotros propusimos, y aparece quizás en una figurita ahí de manera un poquito más clara que en la presentación que repartimos. A ver, yo pienso un poco en arquitectura de sistema, en diseño. Entonces me interesa que un sistema sea, entre comillas, responda a una necesidad, ¿cierto? Y después sea como flexible, adaptable en el tiempo. Entonces, si uno mira eso como principio de diseño de sistema, ¿cierto? Como un computador, ¿cierto? La carcasa que tengo acá, el computador,
es la misma, digamos, ¿cierto? Y tiene una tarjeta madre, puedo sacar discos duros, meterle otro y va aumentando su capacidad en el tiempo. Y eso fue un poco como, si uno mira como la estructura del sistema, las 4 cajitas que diseñamos, ¿cierto? Es decir, si uno dice, mira, a ver, veamos este rompecabezas que hizo Inoue, digamos, ¿cierto? Tiene una estructura que es como fundamental. La estructura fundamental es decir, mira, ok, nos pasamos en el sistema de potencia-suficiencia un poco existente, ¿cierto? Lo cambiamos, pusimos 4 piezas. Por el lado del sistema, de la necesidad del sistema, ¿cierto? En el fondo, demanda máxima y necesidades de flexibilidad. La suma de esas cosas, bueno, podrá ser la demanda máxima o podrá cambiarse un poquito, ¿cierto? En función de si que hay algún factor de riesgo, como todas estas cosas coincidentes que mencioné antes, que ocurren en la operación real, digamos, ¿cierto? Lo que pasa es que hoy día tenemos mucha holgura y quizás no vemos los efectos de eso. Ahora, por el lado, eso es por el lado de las necesidades del sistema. Por el lado de la oferta, digamos, cada unidad, la estructura básica, digamos, ¿cierto? Es que la unidad, dijimos, mira, tiene una potencia máxima y tiene una flexibilidad. Y eso no lo podemos separar, digamos. Las unidades son flexibles, ¿cierto? Entonces tenemos que decir, bueno, la unidad, reconozcamos cuánto su capacidad máxima es su parte de flexibilidad. Ahora, dicho eso, después viene la parte del precio, que es la parte que tú comentaste. Y ahí, bueno, fue una de las cosas que dejamos un poco a la evolución del sistema, digamos, acorde a sus necesidades. Nosotros dijimos, mira, hay un precio que tiene la parte de flexibilidad y hay otro precio que tiene la parte genérica, ¿cierto? Inicialmente, si que uno habla en esta transición, que uno quiere tener estabilidad un poco regulatoria, si uno habla de la transición, bueno, serán iguales, pueden ser iguales, pero también pueden ser distintos y la estructura de la propuesta no cambia, digamos. Entonces lo que hay que definir es, ahora, ¿cómo definimos esos precios? Para tener las señales adecuadas, ¿cierto? Pero el rompecabezas, ¿cierto? Te permite, digamos, ¿cierto? Sin cambiar la estructura fundamental, jugar con todas esas variables, ¿cierto? Ahora ya nos fijamos en este precio, ya, ok, ¿qué hacemos con ese precio? Es un punto, ¿no? Entonces, así está pensado, inicialmente pensando un poco en la transición, etcétera, oye, quizás son iguales, porque quizás estábamos pensando inicialmente en una transición más larga, o que los problemas de flexibilidad iban a venir un poco después. Se nos vino un tsunami, bueno, quizás vamos a tener que hacer un precio distinto. Ahora, lo que yo sí te puedo comentar es que, habiendo hecho un montón de análisis y simulaciones en esta cosa, cuando uno incorpora este requerimiento o este tema de suficiencia o cierta incertidumbre y suficiencia en la rampa de 5 horas persistente, ¿cierto? En el desarrollo del sistema, incorpora una señal ahí, inmediatamente te gatilla inversiones antes, ¿cierto? Es decir, si no, no está. ¿Ya? Sí, pues sí. Entonces te gatilla inversiones que sea 2025, 2024, si no lo está, vendrá después. ¿Me entendió? ¿No? Y los costos marginales, obviamente, el desempeño va a ser otro, digamos. ¿Me entendió? Entonces, ahí uno tiene que ver eso, digamos. Pero eso es básicamente. Vale. Muchas gracias, Jorge. Oye, ya estamos más o menos en la hora, entonces quería, en primer lugar, recordar algo como el espíritu de estas sesiones que estamos teniendo hoy día, que empezamos con la de hoy, vamos a tener otra el jueves y 2 sesiones más la próxima semana, que es para tener un levantamiento de todas las visiones del sector. Por eso es que hemos invitado a varios a que puedan hacer sus presentaciones de entender cuál es la visión que ellos tienen de cómo deberíamos abordar la discusión de este reglamento de potencia. Les agradecemos especialmente a Jorge y a Rodrigo por el tiempo de la presentación, tal como lo dijo Carlos antes, excelentes presentaciones. Yo creo que muy buenas propuestas las que se han traído a la mesa y sirve para que todos vayamos comenzando a amplificar o a mejorar la opinión que tiene cada uno de cara a la discusión del reglamento. Y después de que terminemos todas estas sesiones de presentación, ya vamos a entrar en materia, ¿cierto? Y vamos a empezar a abordar los temas específicos por algunas propuestas que obviamente van a ser levantadas desde el Ministerio y la Comisión, para que todos puedan comentar y hacer sus aportes. Entonces, nada más que agradecerles a todos por la asistencia, recordarles que este jueves tenemos otra sesión de presentaciones entre las 9 y las 11 de la mañana. Si es que no les han llegado las citas, ya les van a llegar pronto los enlaces. Les recordamos que ideal que puedan tratar de conectarse con un poco de anticipación siempre a cada sesión, así cualquier inconveniente de conexión lo podemos resolver con tiempo. Y agradecer nuevamente la participación de todos, que va a ser de gran valor para la elaboración de este reglamento. Así que nada más que agradecerle a todos y nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana.